Aquí tengo una placa de media pulgada de espesor que mide 92 por 49 centímetros y estoy cortando una parte de 47.5 centímetros por 49 que da la placa. Paso primero solo marcando el corte a 1 milímetro de profundidad, repito 2 veces más de 1 milímetro cada vez y después uso la técnica que más me guste para el corte. Para marcar estas líneas usamos el corte de fábrica que está recto, por eso lo usé para trazar esta línea a 23.8 centímetros. Este es el corte que acabamos de hacer. De aquí para acá trazamos 23.8 centímetros y así salió este cruce, el cual está cargado hacia acá y hacia este lado, porque la placa la compramos un poco más grande por el corte irregular del soplete, para que no nos afecte a la hora de hacer nuestra circunferencia. Marcamos con un clavo de acero, perforamos primero con broca de 5/16, después con broca de 1/4 que nos servirá de guía para el cortacírculos y finalmente con un cortacírculos de pulgada. Hay que lubricar muy bien y darle la mínima velocidad posible. Si lo hacen a gran velocidad, el cortacírculo se dañará y no podrán realizar la perforación. Cuando se trabaja a velocidades tan bajas con estos taladros, se calientan mucho. Por eso es que cuando lubrico le doy al taladro a máxima velocidad para que libere calor. Ahora usaremos 28 centímetros de cold roll de pulgada y 1/8 en acero 10-18. Este tiene que pasar por la perforación, pero no pasa porque la hicimos con un cortacírculos de pulgada, pero con la oscilación lo dejó casi a la medida. Con una lima rotativa desbastamos poco a poco hasta que pase el cold roll. Ahora enderezamos lo más posible la placa debido a que con el calor del soplete se deforma. Usamos el nivel para ir viendo hacia dónde necesita los golpes. Necesita un marro de mayor tonelaje, pero como no lo tengo, tuve que aplicar el Kaioken. Les recomiendo hacerlo así, por si usan un marro más pesado, pueden cambiar la curvatura al lado contrario. Ahí pueden ver una solera que coloqué prensada a la mesa, la cual nos va a servir de tope para nuestro cold roll. A este MDF le realicé el mismo proceso de perforación que a la placa. Después medimos de aquí de este punto 25, rayamos con la escuadra y cortamos. Ahora solo marcamos la circunferencia. Solo marco la línea de corte a una profundidad de 1 milímetro para no perderme cuando empiece a profundizar. Originalmente pensé en bajar el disco por completo y sacar los bocados, pero eso gastaría muchos discos y me dejaría muchos pedazos de placa inservibles. Mejor opté por dejar caer el disco hasta penetrar por completo cada 3 o 4 centímetros y así logré lo que están viendo, menos desperdicio de material. No se preocupen, el corte mordisqueado va a quedar en la parte que no usaremos.
Damos una pequeña rectificada solo para quitar los filos y no cortarnos. Ahora vamos a nivelar nuestra placa. En este lado tengo 4 láminas calibre 26 y en este otro 3 y un disco de corte. Ya la nivelé tanto para este lado como para el otro. Es cuestión de ir metiendo láminas hasta que nos quede nivelada. Colocamos una vez más la solera por debajo, pero ahora usamos empaques de PTR de pulgada. Colocamos el cold roll, lo marcamos por la parte de abajo, justo donde se une con la placa. Nos queda de esta manera. Ahora les muestro el cold roll ya con su ranura y les explico cómo lo hice porque olvidé darle a grabar. Lo coloco que me coincida la marca con el disco, empiezo a desbastar y con mi mano izquierda lo voy girando hasta lograr la circunferencia. Lo recorro lo de un disco y repito el proceso, y así logré esta ranura. En la placa, por la parte que va a quedar para abajo, hago un avellanado con la lima rotativa. Coloco el cold roll, con el nivel voy a ir girando hasta lograr la mejor nivelación. Hacia acá está nivelado, pero está caído hacia mí. Así que colocaré el punto aquí para que lo jale hacia acá. Se levantó, pero no fue suficiente, así que lo golpeo suavemente para que llegue al nivel. Coloco el nivel del lado contrario y veo que tengo que jalar a mi izquierda, así que coloco el punto de ese lado. Pongo puntos de refuerzo, me aseguro que siga nivelado, volteo la placa y soldo por la parte de abajo. Después soldo por la parte de arriba. Lo llevaremos al torno. Lo agarrarán del lado corto y rectificarán el cold roll a 1 pulgada. Después rectificarán la placa para que quede alineado al cold roll. Le darán vuelta y cortarán el cold roll. Rectificarán este lado para que quede completamente alineado. Ustedes se preguntarán para qué llevarlo al torno y por qué golpeamos tanto la placa. Como ustedes pueden ver aquí, hay un desbaste que realicé colocando el nivel aquí y rectificando, porque confié que por ser placa de media no se enchuecaría o que estaría derecha. Entonces a la hora que intenté girar no pasaba y tuve que rectificar manualmente para que pudiera girar. Pero este rectificado tiene irregularidades, funciona y funciona bien, pero ahora lo vamos a perfeccionar para ofrecerles algo de calidad. Aquí tenemos 92 centímetros, que es la medida estándar de la placa, por 3,16 de grosor por 59 centímetros. La necesitamos de 57, pero hay que comprarla 2 centímetros más grande por el corte del soplete, que normalmente viene irregular. Para sacar estos cortes y que nos quede perfectamente escuadrada, colocamos un PTR y lo prensamos. Nos aseguramos que la placa esté bien pegada al PTR. Colocamos la escuadra de igual forma, la prensamos, ahora solo rayamos y cortamos. Una vez tenemos el corte alineado y limpio, simplemente vamos a medir hacia el otro lado 57.3 centímetros, hacemos lo mismo del otro lado, rayamos y cortamos. Aquí tenemos la placa perfectamente escuadrada y limpia. Para sacar esta circunferencia, colocamos nuestra placa ya rectificada en el torno. Nos quedó de 46.5 centímetros de diámetro, porque también rectificaron aquí alrededor. Solo la centramos y rayamos con un marcador. Cortaremos dentro de la línea, pero cargados al lado exterior, porque el grueso de la marca será la separación que vamos a tener para el giro de la placa. Marco con un clavo de acero 3 puntos con 3 milímetros de separación entre sí, cargados al lado interno de la marca. Perforo con broca 964 los 3 puntos y luego inclino el taladro lado a lado levemente para no romper la broca hasta unir los 3 puntos.
Ahora con la caladora vamos a cortar justo en el borde exterior de la marca. El avance dependerá de la cegueta que estén usando, pero por lo general debe ser lento. No hay que forzar el corte y hay que lubricar constantemente para que no pierda el filo la cegueta. Con un disco laminado de grano 120 vamos a rebajar lo que haya quedado del marcador por lo irregular del corte de la cegueta para que nos quede lo más circular posible. Colocamos nuestra placa bien alineada con el MDF por estos dos perfiles. Rayamos los lados contrarios y la circunferencia. Colocamos un PTR de 2 pulgadas y rayamos la cara interna en los 4 lados. Sacamos la medida del perfil del MDF a la circunferencia, me da 22.7 centímetros, la trasladamos a este punto y a este otro. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Colocamos un PTR y trazamos línea por los dos lados. Tengo un PTR de 182 centímetros, vamos a sacar dos partes de 92 centímetros con corte 45. Alineamos el PTR dejando solo 1 milímetro del disco y cortamos. Aquí les muestro la primera razón de peso para fabricar esta mesa de corte, porque se acabó el desperdicio de perfiles, como podrán ver a continuación. En una tronzadora normal, este sobrante con esta precisión es imposible de lograr. Giramos el PTR, medimos 92 centímetros y rayamos con la escuadra. Coloco la escuadra con la línea del PTR para hacerla coincidir con el disco. Prensamos. Colocamos el tope y cortamos. Repetimos el proceso solo pegando el PTR sobrante al tope y cortamos. Aquí pueden ver el sobrante y la precisión de corte que logramos. Colocamos los dos PTRs en la plantilla, los prensamos sobre sus líneas, medimos de esta forma para sacar la medida de los PTRs cortos que vamos a cortar a continuación. Y así nuestros PTRs van a quedar más precisos. Una vez cortados, los colocamos sobre la plantilla y también los vamos a prensar. Ahora les muestro el nivel de precisión de la mesa de corte. Coloco un punto en el centro, dos más en la esquina interior, uno hasta abajo y el otro 1 centímetro más arriba. Repito en la esquina exterior y así continúo en las 4 uniones. Soldamos de adentro hacia afuera y bajamos por la esquina exterior.
Aquí damos por terminada la primera parte de nuestra mesa de corte. No te pierdas la próxima semana la continuación de este video. Gracias por ver mi contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartir, para que más personas tengan acceso a esta información. Si tienes dudas, déjamela en los comentarios, con gusto te ayudaré a resolverlas. Nos vemos la próxima semana.